¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a Noches sin Luna Podcast. Les traemos un nuevo episodio, Abismo. No, ¿qué tal? Un gusto verte nuevamente y sean bienvenidos igual, pues, al nuevo video. Y el día de hoy te quería hacer una pregunta. ¿Qué opinas de los dragones? De los dragones, pues mira, es algo confuso porque no te puedo decir que hay muchas personas que creen en ellos, ¿no? Porque siento que hay una mínima de personas que creen en que ellos existen. Y hay unas personas que debaten que existen en un plano diferente y otros que dicen que existen en un plano físico. Pero, ¿por qué crees que tenga esa duda las personas? Porque hay personas que se especializan en, no sé si has escuchado de la magia de dragones, magia draconiana, por decirlo así, que dicen que se especializan mucho en que para que tú veas un dragón tiene que ser por medio de mucha meditación, por sueños, y hay otros que afirman que los han visto físicamente, no sé, salir de las montañas, o que ellos son los que provocan las lluvias. O sea, mi pregunta iba más enfocado ¿cómo te diré? O sea, sí sabes que hay muchas leyendas, o sea, muchos Sí, mitos que existen acerca de los dragones y de todo. Bueno, en lo que te quería platicar, ¿alguna vez has escuchado de San Jorge el Dragón? No. Bueno, te voy a platicar una pequeña historia de este personaje. Se supone que este personaje existió en la Edad Media, algo así cerca del año 300 después de Cristo, y así. Entonces, él venía de una familia pues muy religiosa, en el cual estaban inculcados mucho el cristianismo. Entonces, pues él creció con su madre y fue muy devoto a esta religión. Al crecer él se volvió un caballero del rey. Entonces se decía que él era un caballero muy valiente, que tenía gran astucia, que era un soldado así muy, ¿cómo te diré? Muy capaz. Ajá, capaz y valiente. Esto se daba, bueno, entonces este soldado, al servirle al rey, se dice que él, o sea, en ese entonces la religión cristiana era muy perseguida pues por este tipo de reyes. Okay. Entonces a él le preguntaron que si él ignoraba su religión prácticamente pues para servirle al rey, porque se enteraron de que él era muy devoto a esta fe. Y él respondió de que, o sea, primero era su fe y luego pues era el reino. Entonces se platicaba de que el rey, pues, como tenía una cacería básicamente de cristianos, lo que hizo fue mandarlo a enjuiciar y le volvieron a preguntar qué era lo que él, o sea, creía, o sea, si él, qué era más fuerte, si su devoción pues por el reino o su fe, ¿no? o su fe pues, por el cristianismo. Y él le dijo que primero era su cristianismo. Entonces lo que hizo el rey fue que lo mandó a decapitar. O sea, y a él lo decapitaron. Entonces se supone que a él lo decapitaron un 23 de abril del año 303 después de Cristo aproximadamente. Y por eso se dice que el 23 de abril se conmemora el día de San Jorge, porque fue el día en que este murió. ¿Y por qué le decían San Jorge? Se supone que a raíz de su ejecución surgieron muchas historias en la cual se decía que en una ciudad llamada Sílica estaba asediada por un dragón. No dan muchos informes sobre este dragón. Entonces se dice que la gente, o sea, este dragón se posicionó en un lago cercano a esta ciudadela, en la cual pues este lago era el principal abastecimiento de agua para los aldeanos, y ahí estaba el dragón. Entonces cuando ellos se querían acercar a agarrar el agua para consumo, pues eran atacados. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Que le empezaron a dar ofrendas, ovejas, vacas, para que cuando ellos le den la ofrenda el dragón se distraiga comiendo y ellos puedan agarrar agua. Al haber ¿cómo te diré? Cuando los animales se les acabaron a los aldeanos,
lo que hicieron fue que empezaron a dar como en sacrificio a jóvenes. Apesaron al dragón, ¿no? Sí, Ah, ok, entonces, pues digamos que mediante un sorteo eran elegidos ciertos jóvenes y eran entregados como ofrenda al dragón para que los aldeanos puedan agarrar agua. Ok. Entonces pasó lo mismo. Hubo un momento en el que le tocó en ese sorteo ser la ofrenda a la hija del rey, entonces a la princesa. Ok. Entonces se dice que cuando el dragón estaba a punto de comerse a la princesa, apareció un caballero de porte elegante, que se veía muy valiente. Y lo que hizo él fue que con una lanza le atravesó el corazón al dragón y lo derrotó, salvando a la princesa. Entonces, él inculcó mucho el cristianismo en esa aldea. Y fue a raíz de esto, de que el rey, del cual era Era su fe. como que era muy fiel. O sea, el rey al que este soldado le era fiel. Okay. Pues él fue cuando inició la cacería de los cristianos, porque se dice que a raíz de esta historia, pues se empezaron a crear más historias sobre este caballero, y mucha gente se empezó a volver a la fe cristiana. Y en eso acabó la historia, y por eso se supone que en el calendario existe pues el día de San Jorge, y pues de que él fue el que eliminó al dragón que asediaba esa ciudad, esa aldea. De hecho, hay muchas historias, como dices, o sea, que desde antiguas que mencionan a dragones, ya sea en varias culturas. Ya ves que igual lo mencionan, por ejemplo, en China, en Japón es muy sonado el tema de los dragones. De hecho, no sé si has visto como que existe una pequeña, como te diré, un pequeño documental, creo que hecho por Discovery, donde te explican de que había como que un dragón, y que ellos utilizaban, creo que el platino, o sea, llenaban de su hocico de platino para crear una chispa, que eso le daba pues el lanzamiento del fuego. Entonces ellos necesitaban el platino. Recuerdo eso, sí. Entonces que ellos al comer creaban en su estómago creo que nitrógeno, y eso era el combustible que utilizaban pues para expulsar el fuego. Entonces se dice de que ellos fueron evolucionando, y fue de que fueron pasando al agua y todo eso, sí. Y fue donde se fueron creando los diferentes tipos de dragones. Los dragones elementales que les dicen, ¿no? Y te digo, existen muchos tipos de dragones, como dices, y por ejemplo, mucha gente lo usa también como algo que los adora, hace magia con ellos, supuestamente, como tienen como un culto, como una religión. Okay. ¿Has escuchado sobre eso? Ajá, de hecho lo mencionaste al principio, la magia draconiana. Exactamente. Se supone que, bueno, antes de que eso existiera, te dicen que los dragones vivían físicamente, o sea, con los humanos, que ellos siempre han estado dormidos en cuevas, bajo el agua o en varios lugares, en lugares altos, y que ellos siempre han tenido como que están protegiendo algo. Cuidan algún tesoro. Nadie sabe qué es, pero que están cuidando algo. Y se dice que en la antigüedad muchas personas los cazaban para tener esos tesoros que ellos escondían, o simplemente por su saliva, por sus escamas, o por la gloria de haber derrotado a un dragón. Un trofeo más. Sí. Y se dice que a raíz de eso ellos se fueron escondiendo de los humanos, porque ellos no son agresivos. Se dice que son muy pacifistas. Y ellos se escondieron, y muchos pues dejaron de vivir en el plano físico, y están en otro plano astral, por decirlo así. Y es cuando comenzó a raíz de eso la magia de ellos, que mucha gente los adora, y para que puedan verlos tienen que llegar a una meditación muy alta. Pues ¿cómo te diré? O sea, ¿tú podrías pensar de que realmente existieron? Pues es que no, yo diría que no, ¿sabes? Porque tampoco es como que haya una prueba concreta de ellos, ¿sabes? Puedes decir que, por ejemplo, existieron los dinosaurios, existieron, no sé, otras civilizaciones, incluso los ovnis que dejan, no sé, algo, ¿no? Pequeños rastros de que han cruzado por la Tierra. Pero de dragones en sí nada.
lo poco que hay, pues, se ve muy, que sé como es montaje o mucha fantasía. Pero hay algo muy curioso que yo digo que para igual, un poco cuestionable, ¿no? Que para que algo surja de leyenda o mito, siempre alguien tuvo que iniciar la historia. Bueno, te voy a explicar el por qué me queda como que cierta duda sobre la existencia. O sea, tú estás a favor de que sí existen. Es que no te puedo decir si Son 50-50. Ajá, por decir, ¿tú cómo sabes que existieron los megalodones? Pues se supone que científicos han encontrado ciertos fósiles. ¿Qué tipo de fósiles se encuentran? De megalodones, pues fíjate que no he visto que... Bueno, por lo general encuentran los dientes. ¿Y eso a qué se debe? A que están hechos de un tipo de material que se puede fosilizar. Porque por lo general cuando un hueso se fosiliza es porque es cubierto por ¿cómo te diré? Por minerales. Entonces, todo el esqueleto del megalodón no se podría fosilizar porque se dice, ¿no? Que está hecho, o sea, el esqueleto está hecho a base de un tipo de cartílago como el de los tiburones. Por eso, por lo general, únicamente encuentran los dientes o la mandíbula, pero no encuentran todo el esqueleto del animal. Por decir, en ese pequeño documental que te comenté, decían que los dragones, bueno, podían volar. Esto era debido a que, pues, te comentaba de que su organismo generaba un gas que era como que el nitrógeno, y esto sí los hacía más o sea, más ligeros al momento de volar, para poder volar. Ajá. Pero quiero pensar que para que esto pudiese suceder, es que sus huesos igual podían tal vez absorber ese tipo de gas, y tal vez podrían estar construidos de otro tipo de forma, o tener otra estructura, y la cual no podría favorecer a que se pudiera fosilizar el esqueleto de un dragón. Yo quisiera pensar, es un buen punto, de hecho, porque te digo que por lo general cuando encuentran los fósiles de un megalodón, únicamente encuentran los dientes. Como saben que es de una especie de tiburón gigante, porque se asemeja mucho a los dientes de un tiburón actual, y el tamaño lo calculan en base al diente de un tiburón de 4 metros, lo comparan con el diente y ahí saca más o menos un aproximado de qué medida podría tener. Ahora que te comenté sobre el por qué yo podría pensar de que tal vez existieron, y como pues dices de que para que el mito o la leyenda sobre estos seres o estos animales es porque tal vez los llegaron a ver. Sí, claro. ¿Qué piensas ahorita que te di mi punto de vista? Pues es un buen punto, la verdad, porque no lo había tomado de esa forma. Porque pues como dices, pero como te repito, o sea, las cosas que son muy vagas, las cosas que han encontrado sobre que existiera un dragón o algo así. Que por lo general es pura literatura. Y como dices, pero puede ser esa opción, la que tú me dices, de que puede ser que no, por eso no encuentren los rastros, los fósiles o algo así de un dragón. Pero te digo, eso surge desde mucho tiempo atrás, y te digo, muchas personas dicen que ellos se esconden. Incluso en la Biblia te hablan de Leviatán. Y hay un grupo de personas que te dice que Leviatán realmente es un dragón. No sé si habías escuchado eso. Sí. Que está dormido bajo el agua, y que por lo general cuando hay terremotos, tsunamis o algo así, es porque él no despierta, pero como que hace ciertos movimientos, porque se dice que es gigantesco. Ciertos movimientos que hacen que exactamente. Y igual en la cultura maya de la serpiente emplumada, Kukulcán, que dice muchos dicen que es una serpiente, pero yo vi un video donde te explican que los mayas no cometían el error de confundir a un dragón con una serpiente, porque cuando ellos querían representar a una serpiente, pues lo representaban con sus colmillos. Ya ves, sí que él pues tiene sus colmillos, pero a Kukulcán lo representan de otra manera, con una mandíbula, unos dientes.
Ujú. y que no tenía colmillos. Y pues ellos decían que era la serpiente que volaba. Y se dice también que no solo los mayas fueron los primeros en saber de esta serpiente o dragón, que fueron los olmecas, los primeros en saber de ellos, de él, que ellos lo adoraban por esa razón, porque les daba la lluvia. Ok. Se decía que era un dragón elemental. Ujú. Que tenía la capacidad de poder generar la Exactamente. lluvia. Ok. Y si te pones a pensar, se asemeja mucho a los dragones orientales, que muchos dicen que el dragón oriental es el dragón real, Ok. porque el dragón europeo es más como de ficción, porque no recuerdo cómo se llama este animal, esta bestia que inventaron los europeos, que es como un león y tiene una cabeza de águila. Ah, ok. No era un grifo. Exactamente, que se asemejaron a eso para crear a este dragón. Ok. Y muchos dicen que afirman que el dragón oriental es el O original. sea, está basado en un grifo, el que tiene Exactamente, el el europeo. europeo. Bueno, por decir, eso que comentas de que Kukulkan está o sea, se parece demasiado a los dragones pues, japoneses o los orientales, como comentas. Ujú, Pues básicamente Quetzalcóatl es igual, exactamente. muy similar a ese tipo de dragones. Pero lo que yo tenía comprendido sobre los dragones orientales es que estos no eran así vistos como un tipo de animal, eran más como que seres mágicos, Sí. porque se hablaba mucho de, así como pues, bueno, en el programa de Dragon Ball existe Ujú, Shenlong, se supone que esos tipos de dragones eran conocidos así, Shenlongs, que sí, eran dragones mágicos, que eran capaces de poder generar la lluvia, sí. y por eso en ese tipo de programa, cuando invocan a ese ser, todo el cielo se oscurece, Ujú, porque eran capaces de poder de crear o generar sí. la lluvia en ciertas regiones. Sí, de hecho, en esos lugares son tratados hasta la fecha como muchos como dioses, como seres superpoderosos. Siempre Y supremos, seres sí, supremos, ajá. y pues dicen que, o sea, allá en la cultura oriental, como te repito, dicen que siguen dormidos. Y Ok. muchos afirman que igual ellos los han visto. Y te digo, a raíz de eso surgió eso de que igual muchos están en un plano diferente. Ok. Y se creó lo de la magia, como ya te había comentado. Ajá. Y que de hecho hay algo muy curioso ahí porque te dice que hay dos formas de invocar o que tú veas un dragón del plano astral. Ok. Que una forma, no recuerdo si le dicen la mano izquierda o el camino de la mano derecha, cuál es el correcto, Ok. pero uno te habla de que para que tú puedas ver o estar o tener los poderes de un dragón, tienes que tener un contacto con un demonio, que él esté o sea, como un pacto para Ujú. que él te lleve hacia él Ok. en un plano astral. Para que este demonio sea tu guía. Exactamente, y Ok. te lleve hacia él. Y otro que es por decirlo, la teoría buena, que es que tú tienes que meditar mucho, tienes que tener paz contigo mismo Ujú. y practicar mucho el tema de la meditación. Y conforme a eso, en tus sueños o en un sueño lúcido, como platicamos una vez, tú puedas verlo. Y se dice que igual te dice que muchos de ellos escogen a ciertas personas para que puedan protegerlos. ¿Sabes? Eso que me comentas de los sueños, sí tenía como que el ligero conocimiento sobre que una manera de comunicarse con ese tipo de seres era mediante los sueños. Por Sí. decir, las personas te podían comentar de que se le apareció un dragón, pero iba más enfocado en qué fue en su sueño. Entonces en sus sueños les daban como que ciertos avisos, Ujú. ciertas cosas. Y no sé por qué ese tipo de manera de comunicarse con una persona de un dragón se me hace muy parecida al de los alienígenas. Porque ¿cuál Claro, era la manera de comunicarse o sea, de los aliens con las personas? a través de Mediante los los sueños, sueños, o claro. sea, mediante telepatía. Entonces los dragones básicamente vienen haciendo lo mismo.
Y en el capítulo de los aliens te llega a comentar de que muchos de los dioses que están representados por animales o formas que por lo general no se parecen al humano, que eran porque eran aliens que visitaron la Tierra, y los humanos de esa época los consideraban dioses Sí. al no saber de dónde venían o al ver que bajaban del cielo. No podrías llegar a pensar que tal vez los dragones podrían no llegar a ser de este planeta. Pues fíjate que una vez una compañera me prestó un libro. Okay. No recuerdo el nombre del libro. Si te lo llevo a mostrar, pues para que lo pongas el Ajá, nombre me del libro. mandas una foto y Claro. lo ponemos. En ese libro te cuentan que ellos estuvieron mucho antes en la Tierra. Okay. Mucho antes de los dinosaurios, antes de cualquier otra existencia. Lo que apoyaría mi teoría. Exactamente, de que no podrían no venir de otro lugar. O sea, podrían no venir o sea, no ser de aquí. No ser de la Tierra, claro. Okay. Y te dicen que muchos de ellos son longevos y que no lo parecen. Okay. Y bueno, cuando te comenté eso de la magia y que muchos se encuentran en el plano astral, Ajá, en cierto plano astral. esa compañera que me prestó el libro me comentó ella ahorita se dedica al tema de la brujería, del tarot, de la magia draconiana. Ok, está ligada a todo eso. A ese tema, ok. Entonces ella me contó su experiencia de cómo fue que pues ella se metió a ese mundo y por qué ama tanto a los dragones. Okay. O sea, ella cuenta que desde niña ella siempre sintió que era diferente, porque su familia, una parte era muy católica y la otra muy cristiana, pero que ella sentía de que no pertenecía a ninguno de esos dos. Exactamente, pero se sentía muy diferente, porque ella sentía que hasta las hojas al caer tenían algún significado. Okay. Y dice ella que siempre se sentía extraña y a veces le pedía mucho no a Dios, sino al universo, que cayera lluvia o algo así. Y dice ella que cuando pedía que lloviera, cuando no había pronósticos de lluvia, llovía. Y que cuando ella decía que parara, pues la lluvia cesaba. Y en eso que ella se sintió muy diferente. Y dice que una vez meditando, tratando de que ella quería ver un dragón, empezó a meditar, empezó a meterse en ese mundo. Un día de la nada estaba meditando y se encontró como no recuerdo si era un bosque, una selva, un paisaje, la verdad no recuerdo bien. Y que empezó a caminar y que escuchó un rugido, pero ella lo sentía muy lúcido, su sueño muy lúcido. Y cuando ella caminó vio a un dragón con escamas verdes. Y desde entonces ella tuvo contacto con eso, con ese ser. Okay. Y de ahí ella empezó a tener más ¿cómo se diría? Más visiones. No más visiones, como más amor por todos esos temas. Okay. Y se empezó a meter en la magia blanca. Empezó a investigar. Exactamente. Y pues yo le pregunté si me podía dar un poco de información de lo que ella sabía de los dragones. Y pues me mandó un audio, te lo voy a poner y lo voy pausando para que me digas qué opinas. ¿Ok? Bueno, voy a hablarles un poco acerca de los dragones. Los dragones son una especie de seres que son un poco parecidos a lo que viene siendo las hadas y los duendes. Ellos habitan fuera del plano en el que nosotros nos encontramos. Este plano donde nosotros vivimos se llama el plano físico, o también conocido como el plano material. Y pues ellos habitan en un plano espiritual o astral. En el caso de las hadas y los duendes, se les puede ver o sentir su presencia de manera más frecuente. Yo sé que todos tenemos alguna anécdota, o si no, pues hemos escuchado la anécdota de alguien más, ¿no?, que ha tenido un acercamiento con estos, o apariciones de estos seres, ¿no? En el caso de los dragones es algo un poco más distinto, porque pues no es común que ellos se presenten de manera ocasional en el plano físico. Ellos evitan el contacto humano ya desde hace muchísimos siglos, desde hace mucho, pero mucho tiempo, cuando la gente comenzó a cazarlos en la antigüedad.
Bueno, que con ese pequeño fragmento, ¿tú qué opinas de eso? Porque como dice, muchas personas han tenido pues una anécdota con los aluches, con los duendes, que se supone que son Ujú. seres mágicos también. ¿Tú qué opinas de eso? Pues yo siento que tal vez la manera o sea, el por qué dejaron de estar aquí, si realmente existieron, es precisamente porque pues el ser humano al desconocer algo Sí, le le tiene temen. miedo y Sí, el claro. temor genera de que case lo que él no puede comprender. Sí, Entonces no dudo de que en el momento que ellos llegaron a estar acá, eran cazados o sea, frecuentemente por los humanos. sí, como lo que te comenté al Ajá. principio. Entonces pues esto hizo que ellos emigraran a un plano en el cual pudieran encontrarse, tal vez poder tener como que cierto contacto con algunas personas que sí pudiesen comprender o que ellos entendieran que pudiesen comprender sobre el porqué Que compartas tu ideal, ¿no? ajá, Por decirlo de de cierta ellos, manera. ajá, que puedan comunicarse sin que puedan tener el El temor y temor. representan un peligro pues para estos seres. Este de, y, y pues si en algún momento con tu en una persona, digamos tú, puedas tener como que ese llamado o puedas comunicarte con alguno, siento que estaría bien, ¿no? O sea, Claro. de poder comprender, porque supongo que al tener tú la comunicación con ellos, probablemente te puedan dar una información o conocimiento De de algo que sí, desconozcamos, por decirlo de cierta manera, ¿no? ujú. Ok. ¿Puedes seguir poniendo el audio? Pues la gente creía que tenían propiedades mágicas. De hecho, se decía, no solamente se creía, se decía completamente, con cierta firmeza, que las ciertas partes del cuerpo del dragón podían tener propiedades mágicas o propiedades sanadoras. Estas partes podían ser tanto su sangre, podían ser sus garras, podía ser su saliva o hasta la misma lengua del dragón. Y pues también eran cazados por otra razón. Se dice que ellos, yo sé que hemos escuchado los cuentos donde decimos que el guerrero mató al dragón, y pues prácticamente se basa en esto, en el que muchas personas veían como un trofeo el ganarle o matar o derrotar a un dragón. Entonces mucha gente se lanzaba a hacerlo y por eso mucha gente también se dice que moría. Entonces los dragones empezaron a dejar de verse y empezaron a vivir en el plano espiritual, donde yo sé que se preguntarán cómo podemos acceder a este medio. Pues podemos acceder por medio de sueños, podemos acceder a través de la meditación. Se dice que ellos también suelen escoger a ciertas personas que tienen sus personas elegidas o personas como especiales, personas que mayormente tienen la cualidad de que son muy despiertas de mente, y ellos les brindan su apoyo, ya sea a manera de protección, ¿no? De que ellos te protegen o te cuidan desde el plano espiritual, ya sea defendiéndote de seres negativos, seres de bajo astral, o también de ciertos factores como vendría siendo la brujería. Y pues no solamente te ayudan a defenderte de estos ataques, sino que también son conocidos por su sabiduría, por su elocuencia, por su inteligencia, lo que hace que pues también no sea solamente a manera de protección, sino que también te ayuda en la vida en general. Y pues también sabemos que hay distintos tipos de dragones que se rigen por los 4 elementos, que estos vendrían siendo los dragones elementales, o sea, lo que vendría siendo el elemento del fuego, de la tierra, del aire y del agua. Y también existen otro tipo de dragones que se rigen por la energía de los planetas. Pero pues bueno, en fin, prácticamente todos son diferentes. Incluso físicamente pueden verse de distintas maneras. Y yo sé que hay muchos mitos en los que se ha escuchado hablar de ellos. Y pues también sé que hay mucha gente que cree que son una fantasía más,
o que creen que son prácticamente parte de un cuento de hadas. Pero incluso yo misma he sido partícipe yo misma he sentido la presencia de ellos, y sé que lo que nos limita a las personas es el empezar a dudar, el no creer. Entonces, una vez que nosotros dejamos de dudar, tu mente empieza a prepararse, tu mente empieza a estar lista, pues, para empezar a ver todo lo que los demás no pueden ver, lo que no es evidente a los ojos. ¿Qué piensas sobre eso? Pues es lo que te comentaba, de que precisamente por el ser humano al no comprender algo, tiende a cazar lo que, bueno, en este caso los animales, y lo que comenta ella de que ciertas partes del cuerpo del dragón lo consideraban como que tenía propiedades. Pongámoslo con un animal existente en ese momento, el rinoceronte. ¿Por qué es cazado? Por su cuerno. ¿Por qué? Porque dicen que tiene propiedades curativas, farmacológicas y demás. Claro. Por lo general, muchos animales en la antigüedad igual eran cazados por su piel, Por lo mismo. porque se pensaba de que al tú portar la piel de este animal te daba la fuerza para poder ser un buen guerrero. Por eso solían utilizar las pieles como prendas o llevarlas como un trofeo. Entonces, básicamente te está diciendo lo mismo, de que pues, estos al ser cazados tuvieron que emigrar a un plano en el cual no se sintieran más seguros, ¿no? Sí, y tenían que esconderse pues del ser humano al verlo como una amenaza para ellos. Sí, claro, ya pues como dice, al ser mágicos pues tienen esa capacidad, por decirlo así. Y o sea, ella dijo algo muy curioso ahí, que dice de que a lo que le limita una persona es que es de mente muy cerrada, y que por eso mucha gente cree que es una fantasía, y que cuando tú empiezas a ver todo este mundo de otra manera, puedes ver cosas que tú antes te limitabas a ver por el simple hecho de no creerlas. Es que, ¿sabes? O sea, tal vez no quiero meterme mucho en esos temas, pero siento que la religión llegó como que para cegar a la gente. Okay. Porque o sea, no es algo que nadie sepa, de que de antes era o crees o crees, no había de otra. Sí, claro. No había lado A, lado B, era lado A y ahí te quedabas. Era tu única opción. Ajá. Y si no lo hacías, pues eras considerado una persona mala o brujo. Sí, te desvivían en ese entonces. Y entonces, pues, el ir pasando de generación en generación, pues fueron creando como que estos seres los pusieron como malos, prácticamente. Claro. Entonces, no sé, ¿cómo te diré? Podríamos decir que o sea, tú piensas que una persona, no sé, vamos a ponerlo tú o yo, no sé, creo que mi mentalidad es un poco de que no creo mucho en la religión, okay, pero tampoco es que yo crea mucho en los temas de dragones, de brujas o ciertas cosas. Okay. Pero como cierta persona ha escuchado anécdotas, o incluso te puede decir, yo no creo, pero me ha pasado algo que lo podía relacionar con ello, pero sigo manteniéndome un poco escéptico a eso. Pero tú piensas que, como dice ella, que si yo intento meditar en ese aspecto un poco más, o tratar de aceptar todo eso, sea como que logres ver más cosas y que ya no seas una persona tan escéptica a esto. Es que, ¿sabes? Siento que la mente es muy poderosa, en el sentido de que tú al meditar tanto, o al llegar a un punto en el cual tú pienses tanto en ver, o en tal vez en querer, o sea, sean tantas tus ganas de poder tener un tipo de comunicación con ese tipo de seres, tu misma mente te pueda generar el que tú puedas observar, claro, ¿cómo te diré? A este animal, que tú puedas tener un tipo de comunicación,
y que lo mismo tu subconsciente te genere una especie de sueño, digámoslo, lúcido, en el cual tú puedas tener una comunicación con un tipo de ser, pero realmente seas tú mismo que te estás contestando en el Claro. sueño. Entonces, siento que para poder llegar a decirte existe, no existe, creo o no creo, debería ser que tú lo puedas ver físicamente, más allá de un sueño o de que tú sientas que algo te está llamando, porque si tú tratas de Creer en lo que tu ajá, mente es o lo que como tú piensas, ¿no? cuando tú quieres una comida, la quieres tanto que llega un momento en que empiezas a sentir el aroma de esa comida Sí. y a pesar de que no estén cocinando nada cerca de ti, quiero pensar de que podría tener el mismo funcionamiento en este caso de tú desearlo tanto que tú mismo te generes una idea o un sueño de que puedas estarlo observando. O sea, tú lo piensas tanto que lo manifiestas en tu sueño. Eso es lo que intentas decir, ¿no? Por decir de cierta manera. Sí. O sea, y dejando un poquito ese tema de lado, no tiene nada que ver y no nos vamos a meter mucho en ese tema, pero dijiste algo muy curioso hace un rato de que la religión llegó para no creer tanto, para cerrar la mente, ¿va? De las personas. Hay una teoría que dicen que la religión es ¿cómo te diré? Como que hacen, ¿cómo se dice? Como un pacto, por decirlo así. Okay. No un pacto, como cuando hace un ritual, que no sé si has visto que en muchas religiones, mayormente en la católica, les hacen una cruz en la frente. De ceniza. Se dice que cuando hacen eso es un ritual de que a muchas personas les tapan el tercer ojo para no poder ver las cosas fuera del plano físico. Como que no poder entrar al plano astral. Exactamente. Okay. Que lo hacen con la intención para mantener a las personas más atrapadas a eso. O sea, cegadas ante ese tipo de cosas. Ajá, exactamente. Pues es que digo que todo surge de un tipo de pensamiento. Sí, claro. De que si tú le preguntas a alguien, pues, de ese tipo de religión, de lo que te van a decir es que no, que es para aceptar la presencia del ser del que ellos adoren. Y pues si tú le preguntas a alguien que crea en otro tipo de cosas, te va a decir que sí, probablemente sea Claro, verdad. es un Entonces, debate sin fin. ajá, o sea, sería entrar en un debate de estos dos tipos de creencias, pero lo que sí que pues en muchos lugares existen infinidad de tipos de dioses, y cuando llegó pues la religión pues fue cesando la creencia de los dioses de la Grecia, cultura de cada lugar. Claro, el Olimpo y todas esas cosas. Y regresando al tema de los dragones, igual hay un pequeño grupo de personas que dicen que han visto uno, por ejemplo, no sé si has visto este youtuber Gusri, que está entrevistando a una señora que ella afirma haber visto un dragón. Okay. Ella dice que se parece mucho a Shenlong, y ella afirma de que en México hay muchos dragones. Se dice que en muchos cerros y donde están las cascadas existen muchos. Y o sea, y mucha gente la toma a ella como de loca, porque pues, pero en ese punto yo siento que es porque pues la gente no ha vivido o ha experimentado algo así. No tiene una experiencia con ese tipo de cosas. Okay. ¿Y tú creerías que podría realmente existir los dragones físicamente? O sea, que tú realmente crees que estén dormidos, porque muchos dicen que están dormidos. Es que, sabes, actualmente el planeta Tierra no ha sido totalmente explorado. Exacto. Pero sí en un porcentaje. Entonces, muchos lugares ya al estar explorados no han encontrado este tipo de seres. O sea, lo que te quiero decir es que prácticamente ya deberían si existiera uno, ya lo deberían haber visto. Visto, claro. Ajá. De hecho, hasta había un video que creo que era en Japón, donde tenían una especie de evento en el cual presentaron a un supuesto dragón bebé. Sí. Pero solamente es un video como de 9 segundos,
que aparece y ya lo quitan y ya no se sabe más de este bebé dragón, pero se dice que es un video, o sea, este es como un tipo animatrónico, Ah, ok. porque pues nada más se ve como que abre el ojo y hasta ahí queda. Sí, ese tipo de cosas, como dices, desacreditan mucho la posibilidad de que muchas personas crean en eso. Ajá. Y de hecho, hace poco vi un video donde supuestamente un científico en no sé qué lugar desenterró y logró ver que había un dragón dormido. Y no supe más de ese tema porque pues no pude investigarlo más, pero él estaba excavando y resulta que lo vio dormido en una posición como de abrazándose a sí mismo. Ujú. Y Un tipo fetal, ¿no? Fecal, algo así. pero él se supone que lo vio muy muy completo, como que sí dormía, como que por ratos como que sentía su respiración. Como tipo hibernando. Exactamente. Ok. Y muchos dicen que igual en muchos libros, en muchos lugares te dicen que ellos pueden dormir hasta por 1000 años. Y que cuando salen, pues a veces provocan lluvias o incluso ellos ya no reconocen el planeta como lo conocían con anterioridad y es cuando crean ciclones y vuelven a dormir. Pues, para empezar, yo siento que o sea, el que un científico llegase a encontrar un dragón, esta persona no lo dejaría así, como de lo vi y lo dejo dormir. Para empezar, lo va a querer investigar, va a querer saber de dónde proviene, de qué está haciendo, si realmente está hibernando, o va a querer comprender el porqué de este ser. Entonces, dudo mucho que lo dejase poder seguir descansando. Claro, ya sería una noticia mundial. Harían una exploración para poder retirarlo de ese lugar y llevarlo a una especie de laboratorio, Sí, para poder estudiarlo, claro. estudiarlo y examinarlo. Entonces, siento que sería muy complicado el poder dar con uno si realmente existen, aunque hay diversas personas que en ocasiones como que graban de que están viendo un dragón. En muchas ocasiones son como que tipo videos creados que no son reales. Sí, y ahorita con la inteligencia artificial es peor aún que te digas que vean un video y pues muchas personas, como dicen, lo desacreditan mucho por eso. Ajá. Y de hecho, hace ratito me estabas diciendo que pues básicamente los dragones pues estaban en Grecia, en diversos lugares. Sí. Y también me hablaste de Leviatán. Tú sabes, con lo que te dije al principio, de que por lo general están en los mitos y en las leyendas, pues estos seres. ¿Tú sabes la historia de Hidra de Lerna? No, la verdad. Bueno, Hidra era un dragón de múltiples cabezas. ¿Qué era lo que básicamente desempeñaba este dragón? De que cuando una persona le llegaba a cortar una extremidad, o sea, una cabeza, de esa surgían dos cabezas más. De hecho, en la película de Hércules, disculpa. Sí, de hecho, se supone que el acabar con la vida de este dragón, es una de las tareas que le pusieron a Hércules para poder ascender al Olimpo. Ajá, bueno. En esa historia empieza de que se supone que Hidra es hija de Tifón y de Kidna, y que Hera la puso en un lago para que es que se supone que Hera le tenía muchísimo odio a Hércules. Sí, por ser hijo bastardo de Zeus. Entonces lo que hizo ella fue como que poner una tarea muy difícil para que él no lo pudiese cumplir. Entonces, Hércules quedó como una especie de soldado del rey Euristeo, pero él de igual manera que Hera, le tenía envidia a Hércules. Entonces, este rey se entera de que hay un dragón asediando o sea, estaban en un lago
pues por eso se llama Hidra de Lerna, Sí. porque estaba en el lago de Lerna. Sí. Entonces manda a llamar a Hércules y dice que si él es tan fuerte y tan tenaz y que es invencible, que él debe de poder acabar con la vida de este dragón. Entonces el rey manda a llamar a Hércules y le pone la tarea. Se supone que esa es como que la segunda tarea que le ponen, pero que era más difícil que lo del vellocino que le Sí. piden que consiga. Bueno, entonces Hércules empieza a averiguar sobre qué era lo que estaba pasando en este lugar. Se supone de que este dragón tenía o sea, su saliva era tan, pero tan venenosa que con una simple rosadura o algo que te llegara a causar, te podía llegar a matar. Y que inclusive ni siquiera era necesario de que él te mordiera o algo para matarte, que el simple aliento podía causar que tú te envenenes Ok. al solamente pues respirarlo. Entonces él pues se quedó pensando en cómo podría llegar a ser para poder acabar pues con este dragón. Entonces lo que hace es que llama a su hijo Yulao. Ujú. Y o sea, no es su hijo, perdón, a su sobrino. Entonces él sabe que no lo va a poder, él no va a poder cumplir esa tarea solo. Y lo que hace es llevarse a su sobrino. Entonces al irse, al empezar a entrar y acercarse a este lago, ellos pues empiezan a dar cuenta de que ya están cerca del sitio a donde deben de llegar, porque pues ya pues la flora, la fauna ya no existe, ya es un lugar pues desolado, que ya está todo podrido, pues. Quiero pensar por su veneno, ¿no? Ajá. Ok. Entonces cuando ellos llegan, pues ven a la bestia ahí. Unos dicen que eran 7 cabezas con las que contaban en ese momento, y unos dicen que eran 9. Entonces comienza Hércules a pelear con Hidra, y pues están en la batalla. Pues Hércules empieza a cansar y ve que no puede contra este ser. Entonces cuando por fin le logra cortar una cabeza, se da cuenta de que le salen 2 más de la herida que le causó. Entonces él dice que ya no va, esa va a ser una tarea totalmente imposible de poder cumplir. Entonces mediante la batalla que están teniendo y todo, le dice Hércules a Yulao de que agarrara una rama y que le prendiera fuego. ¿Para qué? Para que cuando él le causara una herida a ese dragón, Yulao rápidamente se acercara con el fuego a la herida para pues cauterizar esa herida y dejarse de sangrar, y ya no le pudiera salir otro tipo, o sea, otras 2 cabezas. Entonces en la batalla que estaba teniendo pues Hércules, pues le iba cortando de cabeza en cabeza, y Yulao se supone que era tan rápido que él apenas Hércules lograba cortar, él se acercaba y cauterizaba la herida. Y así fueron pasando toda la batalla hasta que quedó la cabeza principal, que se supone que esta cabeza era inmortal, era la más grande de todas y era totalmente inmortal. Entonces, ¿qué pasó? Que Hércules seguía pues en la batalla y se daba cuenta de que no le causaba ningún daño, no le causaba realmente nada, o sea, no lo podía lastimar, herir. Sí, no la podía desvivir. Okay. Entonces le dice a Yulao que cabe un hoyo lo suficientemente grande. Y entonces Yulao pues empieza a hacer la tarea mientras Hércules estaba peleando, ¿no? Ajá. Entonces era al darse cuenta de que Yulao, o sea, Hércules, o sea, estaba derrotando básicamente a Hidra, manda a un cangrejo gigante. Entonces Hércules se percata de que sabe el cangrejo, porque, o sea, porque Yulao la avisa, dice que tenga cuidado, y Hércules ahora ya tiene 2 problemas con los cuales pelear. Entonces en la batalla Hércules logra terminar con el cangrejo, y se supone que era en honor a la valentía que tiene este cangrejo al pelear con Hércules, crea la constelación de Cáncer. O sea, lo premia poniéndole su constelación, y es la de Cáncer. Se supone que por eso está
es en honor a este cangrejo cangrejo. que peleó. Entonces, cuando logra, Yulao ya acaba el hueco gigante, lo que hace Hércules es que con una piedra le aplasta la cabeza al dragón Ok. y lo dejan ahí y lo sepultan. ¿Por qué? Porque Pues no había manera no había manera de derrotar, ganarle. ¿no? Entonces esta fue como una manera de detenerla a la bestia. Entonces Hércules le dice a Yulao que no, que ellos realmente no vencieron a la bestia, no la lograron Solo lo desvivir. sometieron. Ajá, solamente como que lo dejaron Lo enterraron vivo, por decirlo de sí, cierta manera. para ¿no? que, o sea, no pueda llegar a seguir causando más daños Ok. en el lugar. Que así Hércules agarra dos flechas y las embaña con la sangre de este ser como el trofeo, pues porque el rey Euristeo le había pedido la cabeza del dragón como trofeo, Como de que trofeo. muestra de que Lo pudo derrotó, ganar. Sí. claro. Entonces cuando Hércules regresa por decir, con el rey, le dice que pues, ya terminó con esta tarea y todo, y el rey le pregunta pues por la cabeza, y él le dice que no la tiene, pero que mayor prueba de lo que él acaba de hacer son las flechas que él tiene. Entonces esa es la historia de básicamente de la hidra de Lerna. Es muy interesante. O sea, conocía muy poco de la hidra, pero no conocía esa historia en sí. Y de que la habían sepultado, pues sepultado viva, por decirlo de cierta manera. No tenía yo idea de eso. Sí, pues, Y es muy, muy interesante. Y, o sea, y me imagino que, o sea, de ahí igual muchas creencias de que todavía sigue en ese sitio, ¿no? ajá, pero se supone que Hércules nunca dijo que realmente ¿Dónde que, estaban? ¿Dónde está ajá, ubicado? ni qué fue lo que sucedió. Él nada más dijo que como que había terminado con este ser. O sea, no dijo dónde. Ajá, ni que solamente como que la capturó. Eso es muy Que interesante. él llegó y dijo que había terminado con ese ser y que la muestra que él tenía era Las flechas. estas flechas con la sangre de ese ser, que pues solamente hacerte una pequeña herida con una de las Sí, flechas claro. que podía causarte pues el desvivimiento. Y es que la mitología griega está muy extensa, pero fíjate que de ese yo no tenía conocimiento de esa historia. Y está demasiado interesante. Y pues te digo, puede considerarse un dragón, la Pues hidra. es que muchos decían que era como con una serpiente de muchas cabezas, Ujú. pero igual dicen que realmente sí era un Un dragón dragón. de múltiples cabezas. Sí, ajá. Pues, como decíamos antes, existen infinidades de dragones. De tipo de especies. De especie, el europeo, el oriental, ¿cómo se podría considerar el de la hidra? Pues podría llegar a ser un tipo de dragón elemental, ¿no? Porque pues por lo general estaban en el lago y no te decía que podría escupir fuego, nomás te decía que tenía veneno. tenía veneno y que sus escamas eran tan bellas que con el reflejo del sol podían generar como una especie de arcoíris. Entonces estas al reflejarse en el agua parecía que el agua tenía vida. Ah, ok. De hecho, ahorita que mencionas eso del arco iris, igual se dice que al final de un arco iris puedes encontrar un dragón. Y muchos dicen que puedes encontrar pues la olla de oro. De un duende. Ya lo habías escuchado eso, ¿no? Sí. Pero pues muchos dicen que en realidad al final de un arco iris está el nido de un dragón. Y eso es muy, muy interesante. Esa historia pues, sale específicamente del oriental. Te digo, la mayor cosa de los dragones siento que es más por esas regiones, por decirlo así. Como que tenían más concentrado esa creencia, eso. Es que, ¿sabes? Yo lo que siento de ¿cómo te diré? En este caso del arco iris, que te ponen en especie de que el final porque nunca vas a dar con el Claro. final de uno. ¿Por qué? Porque pues pues un arco iris está creado mediante la refractación Claro. de la luz. Entonces, pues lo que hace que la luz, cuando pega la luz blanca, pues refracta todos y bueno, tú ves todos los tipos de colores.
Y cuando tú te quieres acercar, mientras más te quieres acercar a un arco iris, pues más se aleja. Más se ¿Por qué? aleja, Porque, claro. de Sí. hecho, hasta no sé si de niño llegaste a hacer como ese experimento de que está el sol y como que el agua la pulverizas Sí, para que se para que genere un sea pequeño arco iris. sí. Ajá. Te digo, es que de dragones hay demasiadas cosas y muy poca información en ese sentido, porque hay muchas historias, muchas películas, pero no hay una información que tú puedas saber que sea 100% cierta en ese sentido. Nada más se van a estar hablando sobre Como la historia, mitología claro. de estos seres y pues lo que pasa, igual que como en los duendes, que muchas culturas como que en ese entonces no existía el medio de comunicación que existe en la actualidad. Claro. Entonces, ¿cómo podrían tener como que registrado o en dibujos o en lo que tú Exactamente. quieras a ese tipo de seres? ¿Cómo es que existe tanta, pero tanta familiaridad con esos Claro. seres? Así como pues en las pirámides, de que se parecen demasiado. La construcción de estos. Por eso te digo que de la serpiente emplumada dicen que para ellos era un dragón, no era una serpiente en sí. Ujú. Y hasta la fecha dicen que todavía, pues, muchas personas afirman que han visto. Lo han visto y que él es el que causa las lluvias. ¿Cuál sería tu reacción si llegarías a ver uno? ¿O pudieras comunicarte con alguno? Pues fíjate que, como te repetí, mi amiga me prestó el libro y yo tengo como que será 4 o 5 años que lo leí. Y puedo decirte que yo intenté de cierta manera como hacer lo que el libro decía para poder, pues, en teoría dar con uno. Okay. Pero mi reacción no creo que sería una reacción de miedo, ¿sabes? ¿Por qué? Porque pues dice que son seres Bueno, pacifistas, ¿no? por decir Okay. de cierta manera. Y no creo que me dé miedo, tal vez me impacto, pero un miedo no. Y sería tanta mi curiosidad como, no sé, saber si puede hablar o poder tocarlo o saber si me puede decir algo. Okay. Exactamente. Mi reacción sería esa. El tratar de comunicarte con él Exactamente. para saber que... Ajá. Okay. Y te digo, en ese libro yo lo leí y pues trataba de yo hacer las cosas, ¿no? Pero te digo, es algo que te dice que es de mucha meditación, te habla de los 4 elementos, de los zafiros, de muchas piedras, te habla de muchos dragones. Ok, básicamente está más enfocada como un tipo de magia, ¿no? Sí, exactamente. Y más en el tema de los dragones en el plano astral. Ok. Porque no hay... Bueno, no sé si exista un libro que te hable de cómo buscar a un dragón físicamente o su ubicación, por decirlo de cierta manera. Es que siento que por lo general te van a estar hablando mayormente de la meditación para poder llegar a tener una especie de comunicación pues, con ellos. Con ellos, sí. Y pues te digo, dicen que el Leviatán, como te repetí, que es un dragón, y ya ves que está en la Biblia. Uh-huh. O sea, pero en la Biblia no te dicen que es un dragón. Ok. Y, o sea, es como un pequeño debate ahí de por qué algunas personas creen que puede ser un dragón y por qué otras dicen que no. Pues es que tal vez como por decir, llegamos a ver como con los nahuales, ¿no? Que te decían que existían y que eran considerados una especie de dioses, de guerreros, pero al llegar volvemos a lo mismo, a la religión. Claro. Esos como no comprendían la existencia de ellos y lo que no podían comprender lo consideraban todo como demonios o como brujas. Los clasificaban de esta manera. Entonces, tal vez la manera de registrarlo en la Biblia fue de que no comprendieron el qué era este ser y lo clasificaron como un demonio. O sea, eso podría ser mi pensar. Sí, de hecho se dice que es un demonio, pero los que dicen que es un dragón dicen que es el dragón más poderoso, más grande, el que está dormido bajo el mar. Y de hecho dicen que por esa razón la humanidad no siguió explorando el océano,
porque pues cuando lo estaban explorando lo descubrieron y por miedo a que despierte lo dejaron ahí. Ok. Y pues dicen que tenía el aspecto de un dragón, que tenía incluso alas, pero que estaba dormido. Dice de que puede respirar bajo el agua y lo ven dormido, pero que está inmenso. Y lo único que ellos vieron fueron como una pequeña parte de su ojo. Ok. O sea, es un debate allá como de no saber si es en sí un demonio, un dragón, o si muchas personas lo pueden catalogar también de esa manera. Ok. O sea, es un debate muy grande. En sí es un debate de nunca acabar, Sí, ¿no? claro, porque Ok. pues es meterse. Creo que está ligado tanto a la religión como a lo Historia, mágico, y sí, mitología. claro, todo Ujú. eso. Porque pues muchas mitologías se hablan de dragones. Ujú, sí, en múltiples historias. Ujú, Es como les digo de San Jorge, que pues es claro, considerado un santo y pues le agregan una historia pues con un dragón. claro. Ok. Bueno, algo que quieras opinar más sobre el tema. Pues no, o sea, es que es realmente un tema muy extenso y tendrías que estar, pues, como dices, metido mucho o sea, tienes que tocar el tema de la religión, el tema de la magia, el tema de Claro. las culturas de ciertos, ¿cómo te diré? Punto como así como los mayas, los aztecas, en Japón, en China, creo que hasta en Rusia llegó a haber un tipo de dragón, no sé, al Leviatán, o sea, tendrías que estar Sí, tocando múltiples muchos temas temas sobre y eso. extenderte a temas, o sea, y tal vez igual como que tener a una persona que te pueda dar el punto de vista desde la magia draconiana. Claro, te digo, y yo igual siento que se extiende a dos ramas diferentes, Ujú, como el de la magia y como pues las leyendas, ¿sabes? ujú. Y es un tema muy, muy extenso. Y bueno, parece si pasamos a la sección de videos. Claro. Pues vamos a la sección de videos de... Si yo lo vi, tú también. Te voy a mostrar el primer video, pues... Un hombre ha subido la siguiente grabación a las redes, explicando que una tarde visitó un campo de golf en la ciudad de Florida, en los Estados Unidos. Sin embargo, mientras esperaba en su camioneta a uno de sus amigos, en una parte de los campos apareció una figura fantasmal flotando, desvaneciéndose rápidamente en la nada. Hay algo muy curioso en ese video de que muchas personas afirman que puede ser el reflejo del cristal. Ujú. ¿Tú cómo lo ves? Pues, o sea, yo veo que es como que una especie de reflejo, no es un Ujú. reflejo, como de un tipo de humo que tiene Ajá. forma humanoide. Y si fuera más como que el reflejo del cristal, no se movería al estar moviendo como que el teléfono. Claro. O sea, y si el teléfono lo tienes quieto y el vehículo no está avanzando, no tendría por qué moverse. Bueno, si fuera un reflejo, ¿no? Claro. Y fíjate que es uno de los pocos videos que muestra, por decirlo así, una actividad paranormal un poco más clara. Ya ves que siempre se muestran como muy borrosas. En ¿no? la noche. Sí, En exactamente. este caso, pues, y de hecho, por lo general, la mayoría de espíritus o, no sé, espectros que logran grabar, en muchas ocasiones, pues los graban de esta manera, que son como figuras humanoides que parecen más asemejadas al humo. Claro. Bueno, vamos con el segundo video. No sé qué es lo que está pasando, pero en verdad, no sé qué es lo que está pasando, mi gente, en mi casa hoy. Miren, señores, miren. Me siento como que no sé, como que hay algo raro en mi habitación hoy. Por favor, necesito que me ayuden hoy, sí. Hoy siento esto, miren, estoy solo en mi casa. Miren, estoy solo en mi casa, papá Dios. Y siento como que se mueven todas las cosas. Oh, Dios mío, se apagó la luz. Necesito a alguien que me ayude. Oh, Dios mío. Señores, ¿quién está viendo esto? Por favor, compártanlo. Miren, estoy solo en mi habitación, pero siento como no sé, como que se caen las cosas. Oh, papá Dios.
Señores, miren. Miren. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder, señores. Recuerden que me encuentro aquí en mi casa, mi gente, en el cementerio Cristo Redentor. Fíjate que a mí cuando me pasan cosas raras en mi casa, igual puedo sentir una presencia como de que hay alguien, ¿sabes? Como la vez que te comenté que escuché que tiraron las cosas de la mesa. Como que siento una presencia, ¿sabes? Pero defíneme el sentir la presencia. Como que sientes que alguien está cerca de ti, como que alguien te observa en ese momento. Como que sientes que hay alguien en la habitación, por decirlo de cierta manera. Ok. ¿No te ha pasado que, o sea, estás solo y de repente sientes que hay alguien? Pero Pero como sin que llega que veas un a ver momento que te sientes como que observado. Exacto. O sea, como que alguien te está mirando. Pero así de poder observar algo, pues no. O tal vez en el momento de que, tal vez en el que tú estás pensando en que, o sea, en el que te sientes observado, llega un momento en el que te erizas. Sí. Bueno, y con respecto al video, o sea, de hecho, antes de que él mencionara que estaba en un cementerio, eso te iba a preguntar si lo que vi fue un cementerio. Entonces, siento que el poder, o sea, el ser un velador o un sepulturero, no sé lo que sea él, y tener que quedarse pues en medio de ese lugar, sería, o sea, primero que nada, pues hay que tener mucha valentía, ¿no? Claro, por ese tipo Porque de trabajo. pues, independientemente de que te puedan mover las cosas como él, en muchos lugares a las personas las llegaban a sepultar con sus joyas. Entonces, ¿por qué ponían ese tipo de veladores? Porque Se robaban, ¿no? porque mucha gente iba y desenterraba a las personas para robarles sus claro. joyas. Entonces, hay que tener mucha valentía y pues respeto por el tipo de trabajo que él maneja y que te empiecen a mover las cosas y que no haya nada cerca y que tu único camino, o sea, yo te voy a decir por qué no sale de ahí, pero pues al salir, pues siento está el que se cementerio sentiría ya. más miedo. Ajá. Y a mi parecer es un poquito más creíble, ¿no? Te voy a mostrar el último video. Sang lên pisau dulu. Allah. Nggak ada lindi. Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hei! Mana kau? Hah? Mati dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Sang lên pisau dulu. ¿Sabes? Yo siento que eso es un poco menos creíble, porque ¿Por qué? para empezar, si estuvieran en busca de un niño, siento que iría muchísima gente al rescate. Y si tú llegas como que buscando algo y, o sea, sabes qué es con lo que te puedes topar, sabes qué es lo que te puedes encontrar, entonces tendrías una especie de arma o algo pues para defenderte. Y cuando pausan en el momento en el que el tipo de bruja o lo que esté allá, que pues, yo sentiría que lo asemeja más como un tipo de una especie de nahual, lo Sí. que está ahí, el bebé o lo que tiene se ve más como si fuera un muñeco. No sé si te percataste también, pero te voy a decir por qué yo no lo veo creíble. Porque en el momento que está grabando, en realidad no se ve que camina en sí. Solo está moviendo la cámara de un lado para otro. Ajá. Y no se ve tanto. Y como dices, si estuvieran buscando un niño, Habría muchísima gente. Y pues creo que, no sé, a mí se me hace muy falso. gente. Y pues yo creo que
Los dos primeros sí serían un poquito más creíbles, por decirlo de cierta manera. Ajá, sí, siento que me inclinaría más por el de la persona que está en En el cementerio, claro. Por la Y- vibra, ¿no? Sí. Bueno, ¿algo más que quieras comentar antes de finalizar De el hecho, episodio? sí, algo que te quería comentar, y de hecho te lo iba hasta a platicar fuera de cámaras, porque siento que es algo em, muy poco creíble. O sea, Ok. bueno, te voy a explicar. En estos últimos días, pues en la zona ha estado lloviendo bastante. Sí. Entonces, pues yo manejo pues moto. Ujú. Entonces, en una de esas que venía pues de mi trabajo, de manejando, por decirlo, los espejos de los espejos retrovisores de la moto no están como que unidas al manubrio. Entonces, están fijas como que al cadenado de la moto. Ah, ok, sí, sí. Entonces, en uno de esos momentos en los que estaba yo manejando, agarré una curva. Y al agarrar la curva, como que pude, al inclinarme, como que vi hacia atrás de mí. Ok. Pero al momento que yo espejé para ver que no venga un vehículo atrás de mí, yo vi como que esta parte así de la cara de alguien. Pero atrás de ti, o sea. No, en el espejo, como cuando yo ok, iba ok. manejando, cuando hice así para ver atrás, o sea, quiso estar ok, atrás de mí, vi una parte de la cara de alguien. Y pues me causó cierta impresión de que como que lo vi. Cuando regresé mi mirada dije, no, pues lo que vi no fue un vehículo o algo. Regresé la mirada rápido y ya no había nada. Ahora sí pude ver detrás de mí. Y me quedé pensando el qué pudo haber sucedido y el por qué pude haber visto eso, porque sí se me quedó grabado como que ir conduciendo, mirar hacia un lado, ver a la figura, pero pues yo vengo sin acompañante. Sí, claro. Entonces no existiría el modo de que yo pudiera ver a alguien detrás de mí, pero lejos de que alguien esté detrás, lo vi como si se estuviera observando en el espejo. O sea, Como si estuviera te digo que acechando, no acechando, como que tú tengas el espejo y te quieras ver. Entonces, nada más esta parte le vi ok. como si se estuviera observando en el espejo. Vi la persona y era como, tenía como un aspecto grisáceo. No era como una persona de tez blanca, de tez morena. Era como que era un aspecto grisáceo y la vi por un momento en el espejo retrovisor de la moto. Ese sí está muy loco eso. Pero te digo que Y como me has contado que pues no es de como que te sucedan a ti ese tipo de cosas y menos manejando. ajá. Sí, es muy raro por decirlo de cierta Sí, manera. y de hecho hasta por eso hasta dudé en platicártelo, porque ¿Por digo, qué? no, pues es algo muy extraño de... Claro, y tú creí, o sea, no, después de eso no asemejaste o pensaste que podría ser algún reflejo de la lluvia o algo así, o estás muy seguro de que sí. Pues es que vi un ojo. O vi sea, un lo ojo. viste tal sí, cual. Digo que ok. vi como que esta parte así, asomada por el espejo. Ok, así está muy interesante eso. Sí. Ya está muy raro eso. Sí. Y más en la época de lluvias Ajá. y que estés manejando. Sí, y pues eso te lo quería platicar y pues se me acaba de acordar. Y pues ya de eso, pues nada, o sea, como siempre, que pues le den like, que nos sigan, que escuchen los videos con audífonos porque pues para tener una mejor experiencia. De igual manera que revisiten los videos anteriores, Claro. que nos comenten las historias, que nos manden historias pues por Instagram, y de igual manera van a estar los videos en TikTok y en Instagram, en los que estamos pasando Claro. aquí en la sección de Si yo lo vi tú también. Ellos los pueden observar de una mejor manera. Y pues, como dices, que nos manden las historias. De hecho, en el próximo episodio tenemos 3 historias que ya nos mandaron y pues, vamos a ver si nos mandan más. Esperamos contar con su apoyo. ¿Sería todo? Sí, y pues nada, como siempre, que tengan una feliz Noche sin luna.